listening to the Justin Fidel selection on Electro Swing Radio. Muy buenas a todos, amantes del desierto. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Bueno, en este caso ya no hay vídeo, ya estoy acostumbrado y no hay vídeo. Hoy os traigo un nuevo streaming. Y bueno, ha llegado el día, ¿no? El gran día. El que todos esperábamos. El que decía yo que iba a ser el WIPE. El día que íbamos a empezar con la temporada 5. Pues estamos aquí. A 26 de marzo. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Ni siquiera han anunciado nada, ni han escrito nada, ni han dicho nada. Así que bueno, ya que nadie dice nada, pues lo diré yo, ¿no? He estado respondiendo algunas preguntas que me habíais hecho algunos de la comunidad española. Y he estado también viendo qué podía ser, qué podían añadir, que a lo mejor, que seguramente no añadían y demás. Y es lo que voy a enseñar en este streaming. Aparte que también voy a enseñar cómo, por así decirlo, lo encuentro yo. O he sacado esa información para que vosotros veáis, por así decirlo, de que no es mentira y que no me la invento, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Tengo aquí el navegador. Pues siempre estileto, la primera, la mejor. Y bueno, estamos a 26 de marzo, a las 6 exactamente. A la misma hora que la hora que se está haciendo el streaming, ¿no? En directo. Y como veis, aquí no hay nada. Esto es StandDB, que básicamente cuando suelen hacer alguna actualización y la publican, si la publican claramente, pues aparece aquí. En este caso no hay nada y bueno, no hay absolutamente nada. ¿Por qué yo decía de que este día era muy buen día para sacar la Season 5? Pues porque es el aniversario de lo que es el Last Oasis. ¿Qué pasa? Y yo creo que era este día el cuando iban a anunciar, pero ha habido algo entre medias que lo ha jorobado todo. Y es que ha empezado la guerra con Ucrania. De Rusia con Ucrania. ¿Y qué pasa con eso? Y diré, ¿qué más nos da a nosotros esa guerra para las Oasis? A ver, teniendo en cuenta que las bases centrales de Donkey Crew está en Polonia. Y entiendo que mucha gente, de la gente que trabaja allí, pues seguramente tenga familiares o ayude con las cosas humanitarias. Más ya lo han dicho en el Discord de ellos, que estaban ayudando de manera humanitaria pues a algunos de sus miembros a llevar ayuda y demás a Ucrania. Aparte, hay según han dicho, hay 3 miembros que son ucranianos y que están allí. Entre ellos Ser, que es el que más o menos sé en qué se encarga, por así decirlo, que es el que en principio se encargaba de los servidores, o por lo menos he entendido yo, porque era el que respondía a las preguntas de los servidores privados normalmente, así que posiblemente fuese el encargado de los fuese el que se encargaba eso de los sistemas de los servidores y demás. Y luego otros 2 miembros que eran Mash y Kate. Y han hecho en ellos un vídeo que está puesto en la página oficial, en el YouTube oficial, perdón, de Donkey Crew. Bueno, de Last Oasis en este caso. Y por eso han dicho que van a retrasar lo que es el lanzamiento. Sinceramente, ahora yo ya no pondría ninguna fecha. Ahora es cuestión de sorprenderse y ala, pues lo que pase. También he hecho este streaming porque obviamente yo dije desde diciembre que iba a ser esta fecha. No ha sido, así que tendré que dar la cara, ¿no? Y decir que lo que ha pasado. Y decir, pues sí, pues me he equivocado. Mira, no es el día 26 de marzo. Al fin y al cabo. La nueva fecha no la sé. Estoy ya completamente
ya es que da igual, absolutamente. Ya por lo menos a mí ya me da absolutamente igual. La oportunidad, por así decirlo, la han perdido. Era una buena época esa para el IP. Había bastante IP, por así decirlo, y ahora ya es como que la gente está, bueno, pues cuando sea, ¿no? Y es que no han anunciado absolutamente nada. La única información que se tiene es por lo que han dicho 2 o 3 devs. Y uno de ellos es Neon, que ya se sabe que es el tester y al fin y al cabo es el que más información está dando en la comunidad. Así que, bueno, vamos a ver de dónde sacan la información. La información que está ya, que han dicho, segura. Y que está claramente... Y que está claro. A ver, en el anterior vídeo yo dije que iban a hacer, que ojalá admitiesen mod. Pues lo pregunté y, bueno, pues ha dicho ya claramente que no. Es decir, la Season 5 no va a tener sistema de mods. Es más, ni siquiera está todavía en la hoja de ruta. No, esto no es que me lo hayan dicho directamente, pero como la contestación que me dijeron era más o menos esa. Por el tema de cómo me contestaron era como, pues bueno, a lo mejor ya no, ni lo tienen pensado, ¿no? Otra cosa que quiero desmentir, de que mucha gente lo ha ido diciendo en otros vídeos y tal, y me lo han comentado a mí, es, por ejemplo, las imágenes que habéis visto de que sale un Walker de súper grande o diferentes tiers de ballestas y demás. Eso lleva desde la temporada 1 en los servidores privados para testear. No quiere decir que eso vaya a salir en la temporada 5, ni mucho menos. Así que olvidaros, por favor. Eso es como lo han dejado ahí y bueno, ahí está, ¿no? Pero no es algo que digas, va a estar en la temporada 5. Que ojalá, pero no creo. Y otra cosa que también me han dicho, dice, es que la nueva temporada 5 va a traer, por ejemplo, que si Walkers con raíces, que si no sé qué, no sé cuánto. Y dices tú, a ver, lo de los Walkers con raíces, supongo que se refieren a cuando se hizo un vídeo de Halloween en lo que se mostraba era un estileto con raíces y demás, y algún otro Walker si no recuerdo mal. Eso era un vídeo promocional que luego ya se dejó claro que no era real. Vale. Como es directo, si alguien quiere preguntar o alguien quiere decir algo, pues bueno, ahí está el chat y tal. Yo al fin y al cabo yo ya tengo más o menos lo que tengo que decir, así que me da igual. Lo voy a hacer como si fuese más o menos un vídeo. Cambios que sí que han dicho ya que se van a realizar, ¿vale? Esto sí que es algo que ya se ha dicho que va a ser así y que más o menos ya nos podemos hacer una idea sobre ello. Como ya se dijo, era una actualización, en la Season 5 es una actualización enfocada a añadir más PvE y balancear lo que es el PvP, ¿vale? Entre esto hay algunos cambios que están dichos que se van a hacer y otros cambios que no se van a hacer. Por ejemplo, cosas que no se van a hacer, no se van a añadir arcos ni escudos, ni está planeado, ni se quiere hacer, ni nada por el estilo. Así que para los que lo preguntéis, ya lo sabéis. Otra cosa que no se va a hacer es añadir mazmorras. Es decir, hay conceptos en el juego ya, hay conceptos privados de estilo mazmorra o dungeons, como lo queráis llamar, que, bueno, es lo mismo, que para entrar en una zona y tal y conseguir cosas. Como tal, han hecho pruebas de concepto y cosas de ese estilo, pero no se va a añadir, ¿vale? Y ahora, lo que sí se va a añadir. Se va a ajustar lo que es el... Bueno, se va a balancear lo que es el grifeo, hacer el grif. ¿Y estos ajustes en qué van a estar basados? En balancear el grappling hook, balancear el spawn, balancear el golpear a los objetos para que no los guarden y tal. Básicamente, y también el traje volador. Esto básicamente van a ser cambios para nerfear o reducir el grifeo que hay normalmente. Ya se hizo una vez, bueno, ya se ha ido haciendo durante bastante tiempo. Y lo que se pretende es que
no haya gente que directamente su juego sea grifear, por grifear al primer random que vea. Esto ya se ha dicho y lo han dicho así. Así que, bueno, no se sabe exactamente cuáles son los cambios, pero ya sabemos que van a cambiar eso, el grappling hook, el spawn, cómo golpean los objetos y demás. Otra cosa que se van a cambiar es algunas armas y armaduras. Esto es, en principio, son cambios mínimos, no creo que haya grandes cambios en ese aspecto, pero sí que pueden que hagan ahí un cambio. Y donde sí que han dicho que van a hacer grandes cambios son en las armas a distancia, es decir, las armas que se ponen en un walker o en el suelo o en una base. El primer cambio que van a hacer en eso es que, dependiendo de la distancia o el objeto al que vayas a golpear, pues sea mejor usar una cosa u otra. No puede ser que, por ejemplo, con una escopeta pues llegue a kilómetros y dispares a una ala y la revientes. Luego que pase lo mismo que la ballesta, que da igual que estés a medio metro que estés a 10 kilómetros, ¿no? Entonces eso al parecer lo van a ajustar, y entiendo yo que ajustaron, por ejemplo, lo que es el daño de lo que dispare, es decir, de la munición, dependiendo de la distancia. También van a balancear lo que es la munición para que, dependiendo del objetivo, pues sea algo más rentable, pues usar un tipo de munición u otra. Ahora mismo prácticamente siempre se usa la misma munición. No sé cómo le harán los cambios que harán, pero bueno, en principio es enfocándose a eso. Y otra cosa que van a cambiar completamente, y ya lo han dicho que lo han cambiado, lo han hecho, por así decirlo, desde cero, es el sistema del tipo de material, es decir, cómo el material de si es reforzado, si es ligero, si es sólido. Eso han hecho un cambio por completo y lo han recreado, por así decirlo. Es normal, en cierta manera, porque, por ejemplo, yo, por lo menos para mí, no me parece normal que tú te vayas que al principio de temporada, que no hay mapas de lava y no hay mapas de cera, bueno, no hay mapas difíciles, pues básicamente la gente que hace una base de piedra, pues no le pueden hacer nada. Es como que estás ese tiempo que absolutamente no te haces nada. Aparte que tampoco, ya, no sé, lo hace un juego que es muy fácil a la hora también de protegerte en estos casos. Supongo que habrán hecho un cambio, por ejemplo, con la piedra. Pero bueno, ya lo veremos, porque es que, como dicen, lo han cambiado de cero, así que a lo mejor pueden ser unos grandes cambios. ¿Vale? Y dicen que también van a balancear algunos walkers. Lo van a mejorar, sobre todo los walkers que se usan muy poco. Estos walkers, yo entiendo, a los que se usan poco pueden ser el Smetterling, el Tasker, el Titan. Vale, bueno, el Titan, ¿cómo se llama este? El Hércules. A lo mejor los buffan de alguna manera para que o sean más rápidos o tengan mayor fuerza o lo que sea. Porque ahora mismo apenas se usan y dicen eso, que la idea es que se usen más, ¿no? Luego, otras cosas que han cambiado es el gusano. El gusano ahora mismo se puede matar entre 5 personas o menos, incluso, según el tiempo que quieras. Y la idea es que el gusano necesite mínimo 50 personas o más para matarlo. Entonces han dicho eso, que han hecho un cambio, pues para que no vaya un random por ahí y se haga el gusano a la primera de cambio. ¿Esto qué hará? Pues esto hará que, obviamente, al necesitar más personas, o te tienes que aliar o cosas así para hacer el gusano, o se realizarán mayores batallas en el gusano. Y aparte hará que no haya tanto buffo con las Tinctures como hay ahora. Que ahora mismo las Tinctures pues es una pasada, la gente pues lo que es capaz de tener, ¿no? Referente a las Tinctures no se ha dicho nada,
que yo sepa, no he estado mirando por ahí y no se ha dicho nada, pero sí es verdad que mínimo se espera de que tenga un límite, ¿no? De que haya alguna pequeña limitación por alguna parte. Eso es lo que se espera, no quiere decir que esto en este caso sea real y lo hagan. Y bueno, otra cosa que han hecho, por ejemplo, es arreglar que cuando pegas una patada pues no puedas bloquear. No puedan bloquearte, ¿vale? Ese fallo ya en principio también estará solucionado. Que bueno, eso lo comentaron por ahí y bueno, al fin y al cabo es lo más normal. Algún otro cambio que en este caso no es posible que no se añada además. Y es que directamente desde el lobby tú veas en cada mapa la gente que hay. En plan, hay 20 personas en este mapa, hay 100 en este. Más o menos ahora mismo se puede llegar a entender con el tema de la población y tal. Pero obviamente no es lo mismo que si te lo dicen directamente. No sé hasta qué punto esto lo harán. Así que lo dejamos ahí en el tintero en caso de que sí. Y otro cambio, por así decirlo, es que, bueno, no, otro cambio no, otra posibilidad que sí que dije en el otro vídeo, es que al fin y al cabo, como van a añadir más PvE, puede ser que sí que añadan el tema de las zonas cultivables. No lo doy por el que lo hayan hecho ni nada por el estilo, pero bueno, sí, estaría bien. Al fin y al cabo, bueno, están teniendo mucho tiempo para hacer una buena actualización y la gente espera cosas, no solamente cambios en lo actual, sino cosas nuevas. Veremos qué cosas nuevas traen, ¿no? Y bueno, después de esto, ahora voy a ir enseñando diferentes cosas y vamos a dar una pequeña teoría, ¿no? De esos datos. Aquí en la página web oficial no hay ningún cambio, ¿vale? Estamos todo prácticamente igual, ¿vale? Así que nos vamos a ir aquí, a ArtStation. ¿Por qué no vamos a esta página? Pues porque esta página, yo ya he hecho aquí una pequeña búsqueda y tal, suele tener, pues eso tienen a creativos, ¿no? Que muchas veces publican sus trabajos. La gran mayoría, estos trabajos obviamente ya están, es decir, ya están publicados, ya la gente, muchos de ellos, como estáis viendo aquí, se han publicado ahora, pero ya existen en el juego. Pero hay algunos que nos pueden dar la idea de que a lo mejor sí que se implementan, porque hay algunos que no están completamente implementados. Por ejemplo, aquí tendríamos, como veis, bastantes diseños. Y tenemos diseños de diferentes hornos. En este caso tenemos 3 hornos. Actualmente tendríamos el primero, el segundo. Y bueno, tendríamos este, que puede ser el Artifier, ¿no? Tendríamos el horno avanzado. Y el horno Artifier, no sé cómo es en español. Pero supongo que es el ascendente o algo así. No sé cómo decirlo. Puede ser que la añadan. ¿Quién sabe? Ya se verá. Al fin y al cabo esto es un contenido PvE. Es algo que como concepto ya estaba diseñado hace bastante tiempo. Porque esto yo lo he visto hace mucho tiempo. Y ahora lo han publicado aquí. Que bueno, ya ha pasado bastante rato desde entonces y lo han publicado. Otro concepto que tampoco... Bueno, con este tema hay bastantes conceptos. Aquí tendríamos otro, a ver si carga. A ver. Este ya le tendríamos. Esta ahora no me carga. No puede ser verdad. A ver si... Abriendo una pestaña aparte. Me carga. Cago en la mano. Ahora este no me carga. Está ahí cargando, así que vamos a enseñar otro mientras tanto. Estos ya los tendríamos, el concepto mira, el Raptor, que es relativamente nuevo, pues estaba ya aquí el concepto como tal. Sí que es verdad que lo publicaron después aquí, pero bueno, aquí ya tenemos el concepto de lo que es el Raptor. Las alas, aquí las tendríamos todas,
La gran mayoría, el tema de las patas, que bueno, en este diseño de patas es bastante antiguo, diría, ¿no? Porque como tal ahora no son así. Y de este aspecto, aquí ya no tendría... Ah, mira, ya aquí carga. Pasaría mismo con, lo mismo con el aplastador, ¿no? Con el aplastador ahora mismo solo tenemos la primera versión. Pero bueno, aquí tendríamos una versión más grande y otra mucho más grande. Puede ser que añadan estas dos. Yo creo que no estaría mal, porque al fin y al cabo con la aplastadora ahora mismo lo que se hace, porque no tenemos otra forma de aplastar, por ejemplo, la ceresina, pues hacer 20, 30, 40 los que puedas hacer. Si en vez de hacer 20, puedes hacer 3 de estos, si te hace lo mismo y lo hace a la misma velocidad, pues bienvenido sea, ¿no? Es un cambio que bueno, es algo que mete más herramientas para el PvE y yo creo que no estaría nada mal. Incluso pueden limitar lo que se puede hacer en cada uno. Lo mismo pasaría con la carpintería, que bueno, aquí sí tenemos las 3, pero salvo algún... Bueno, sí que las recetas son más rápidas y sí que en esta creo que hay una receta más, pero es que no hay tanta diferencia entre uno y otro como para así decirlo, decir, pues sí que me sale rentable hacer esta. No hay tanta diferencia. No sé si deberían de, por ejemplo, que en esta, cuanto más avanzada es, más slots tenga. En plan, si este tiene, creo que son 8 slots de entrada, que este tenga 16 y estos 32. Pues yo qué sé, a lo mejor me he calentado, ¿no? Pero que sea algo así, o que tenga mucha más capacidad. ¿Para qué? Para que te salga más rentable, porque si no, este sí que es mucho más rápido. Por ejemplo, para hacer los palitos, que es los que más se usa. Pero si es que tienes que estar metiéndole todo el rato. Si no estás ahí, no te sirve de nada. Tienes que estar tú todo el rato pendiente metiéndole palitos. Así que bueno, estos son los conceptos, por así decirlo, los que podrían existir. De este ya no tenemos nada más. Vamos a siguiente. Aquí tendríamos algunos conceptos de Walker, pero que son bastante antiguos. Y a ver si encuentro. Creo que era este, puede ser. Aquí es, ¿no? Ah, no, estas son las armaduras. Bueno, las armaduras. Estas es bastante antiguo. Vale, esto es hace varios años. Ya hace 3 años. A ver dónde está. Tenía yo un concepto también de armadura. Mira, aquí tenemos la sierra y más. Esto es de otro juego, entiendo, ¿vale? Y aquí, vale. Este tendríamos este es el mapa de los trades. Que bueno, como veis, al fin y al cabo, esto es un concepto. Pero como tal, al final sí que se hizo. Lo han publicado hace muy poquito. Pero bueno, te da la idea y también a lo mejor de lo que no se ha llegado a publicar, de lo que se puede llegar a publicar, ¿no? Esto es un concepto que no se ha publicado, que son estructuras como, mira, para entrenar. Y este concepto es eso, no se han publicado en lo que es el juego y puede llegar a existir. A lo mejor en vez de... Esto es como una zona... Esto no lo meten como una zona de training, pero sí para un sitio para hacer PvP, como una arena, ¿no? No lo sé, puede ser. Por ejemplo, este concepto, a mí por lo menos sí me gusta, de que estuviese por ahí en medio de la nada y en algún mapa, sobre todo en un mapa en medio del desierto, en plan, para que se pegue la gente allí, ¿no? Luego esto, que son vestimentas. Y había aquí una esta, la de los tatuajes. Que a lo mejor esto sí que lo añade y que te permite personalizarlo. También en tema de colores. Creo que actualmente ya hay ya los personajes tienen como tatuajes. Pero bueno, estaría bien que te pudiesen no tener que crearte un nuevo personaje para personalizarlo y cambiar los colores, ¿no? Estaría chulo. Y tenemos varios que diría que ninguno de estos está publicado. Pero la verdad,
como siempre me pongo al mismo calvo y sin nada, pues desconozco si esto está como tal publicado, pero no estaría mal, ¿no? Y para la mujer igual. Peinados, pues tatuaje de otra forma, ¿vale? Una mezcla aquí. Y bueno, ostras, estos están chulos. Estos molan, los de las caras. La cara así en oscuro, que incluso se vean de noche, eso está bastante chulo, ¿no? Es en plan que el mismo tatuaje se ve de noche. Me parece un concepto bastante chulo, que a lo mejor lo implementan. Esto no quiere decir que lo hagan, ¿vale? Estos son conceptos. Aquí tendríamos el rastro otra vez. Ya no como concepto, ya es como un póster, ¿vale? Bastante bonito el póster, incluso aquí, pues bueno, lo podéis poner de fondo de pantalla y tal. Lo podéis conseguir para ponerlo de fondo de pantalla. Aunque bueno, supongo que esto obviamente tiene derecho de autor y habrá que mirar los derechos de autor. A ver qué te permite hacer. El penque, o como le llamamos en España, el esconderse. Y es muy feo el jodido, pero bueno, cuando está en el juego no se ve tan feo. Y bueno, las bengalas. Que estas bengalas, como esto así, sí, bueno, sí que se ve así, ¿no? Lo único que a lo mejor en vez de bengalas que se lancen, también podría ser que se mantuviese, ¿no? Y hacer una luz como una antorcha, pero más potente. Y aquí concepto más de las oasis tendríamos esto, que bueno, esto sí que está añadido ya. Esto como tal, ¿no? Yo no sé lo que es y como tal no está añadido. El Balan con sus diferentes prototipos. Al final estas alas estarían chulísimas, pero claro, estas alas no son las básicas. Así que entiendo que por eso no le han puesto esas. Pero esas alas quedaban muy bien con el Balan. Y otra vez el mapa. Este es el mapa, mira, el nuevo. El último. Hay bastantes cosas que, por así decirlo, y conceptos que como tal se pueden llegar a realizar en el juego o no. Al cabo, esto es un concepto yo creo que muy inicial de... Tú verás, hace 2 meses lo publicaron, pero vamos, esto yo creo que este concepto es de hace más de no sé cuánto, de hace 3 años y lo han publicado ahora. Y bueno, de ahí ya tenemos información de los conceptos. ¿De qué es? Ah, esto es la moneda del juego. Ahora que tenemos ya, hemos visto los conceptos, nos podemos hacer una idea de que a lo mejor puedo implementar eso. Por ejemplo, lo que las herramientas de crafteo es muy posible. Y ahí y según he estado viendo por otros lados, me da a entender que sí que van a añadir más herramientas de crafteo. Y diréis, ¿cómo? ¿Por qué yo digo eso? Pues bueno, pues yo he hecho mi investigación, y bueno, la vamos a hacer aquí, ¿no? Nos vamos a la página oficial de Donkey Crew. Y Donkey Crew, que yo sepa, solo tiene un juego. Por lo tanto, todas las ofertas de empleo que tenga Donkey Crew las tiene también las tienen para el Lazo, así, ¿no? Entonces tendremos aquí oferta de empleo para lo que es para un 3D Artist, que básicamente para encargarse de los diseños 3D y demás. Aquí lo veis, el resumen, ¿no? Y bueno, esto realmente no valdría mucho, porque como tal no tiene fecha de cuándo se ha publicado y demás. A lo mejor esto lleva aquí años. Es más, juraría que lleva bastante tiempo, porque sí que lo he mirado en plan, a ver si hay algo para web designer o cosa. Bueno, web designer no, web develop o algo similar, porque, para mirarlo, ¿no? Y no he visto nada de eso, pero he visto esto, este y este. Vale, que aquí ya sí que tenemos fecha. Hace 4 días, es decir, el día 22 se publicó, pues postearon lo que es
un nuevo puesto de trabajo para básicamente hacer efectos de sonido. Entre esto no hay mucha información que tengamos aquí, no hay apenas información que nos puedan dar, salvo que, bueno, esto, que eso, bueno, si lo traducimos, pues eso. En principio la idea es que su principal opción, bueno, lo que va a hacer en el puesto de trabajo es hacer herramientas y sonidos, bueno, sonidos, por así decirlo, también para herramientas. Y bueno, como por ejemplo podría ser el crafteo. Aquí lo tendríamos. Si a alguno le interesa, pues mira, ya sabe, aquí lo tiene. Y nos puede dar a entender eso, que buscan a alguien que se haga el sonido, pues, de algunas herramientas, de algunas máquinas de crafteo, cosas de ese estilo. También hay que entender que si esto se ha publicado ahora, obviamente esto ya no iría para la temporada 5, sino para la temporada 6 o incluso 7, porque ahora mismo es cuando lo han planeado, que han visto que van a ampliar o que se los ha ido uno y necesitan, pues eso, pues tener un nuevo diseñador de sonido. Luego tendríamos lo mismo para otro que lleva, este ya sí que lleva un mes publicado. Y está enfocado en hacer diseño de interfaz, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver que la idea principal es que haga elementos 2D y iconos. Es decir, completamente la interfaz de usuario con los iconitos de los ítems y demás. Entiendo que a lo mejor quieren dar o un cambio de estilo, que ya lo dieron hace muy poquito, así que lo dudo. O que lo necesitan para los iconos nuevos, los diseños nuevos que vayan a implementar o las nuevas cosas que vayan a meter. Esto es pues bueno, algo que nos puede venir saber, ¿no? Y que he estado mirando tanto aquí como en LinkedIn. Y en LinkedIn, bueno, pues he hecho una pequeña búsqueda de la gente que hay. Y por eso sé que la sede está en Polonia, ¿vale? Y aparte, bueno, lo han dicho ellos, es normal. Y también podríamos ver aquí, hacer una vuelta, por así decirlo, de quiénes hay en cada puesto, ¿no? En qué personas tenemos y de qué tamaño estamos hablando, que es la empresa de Donkey Crew, que al fin y al cabo yo creo que toda es enfocada a las bases. Podríamos ver aquí que tenemos el CEO, un director creativo, creativo también, full stack developer, quiere decir que es tanto enfocado al front, es decir, a la parte que ve la gente, como a lo que es el backend, es decir, a los servidores y demás. Artista técnico, que bueno, podríamos, no sé si era realmente cuál es su puesto, ni nada por el estilo, ni sé de qué va. Pero supongo que es como que ya está más enfocado en hacerlo en los diseños en 3D dentro de los juegos, y es algo mucho más técnico de que esto tiene que ir así, esto tiene que ir así, ¿no? Conceptos, artista de conceptos. Creo que hemos visto algunos de sus diseños. El productor principal en Donkey Crew, es decir, creo que este es el que hace los vídeos y demás. Productor senior, Lucas Stani, ya salió algún vídeo. Así que bueno, ya sabemos lo que se encarga principalmente y demás. El Project Manager es el que gestiona cuando se hacen las cosas. Líder en UX y bueno, lo que es la experiencia de usuario y interfaz de usuario. Es el encargado, ¿no? Por así decirlo. Que hace eso. Es decir, que hace que sea más bonito, sea una interfaz bonita, pero a la vez clara, y que se sepa para qué sirve cada cosa, que la gente no se pierda mucho, ¿no?
Este es Problem Solver, que diría que esto es de servicio técnico, ¿no? O algo así. Podríamos decirlo así. 3DC Artist. Este está en Pisa, que está en Italia. Así que este artista es 3D. También para maquetar los walk y demás. Community Director. Esta es nuestra gran amiga. Esta entiendo que es nuestra gran amiga por localización, que está en Estados Unidos. Que no dice nada, ni siquiera el día del aniversario. Ya lo vale. Ya la vale. Porque en teoría es Community Director. La community. ¿Dónde está? Que la. Hi. Later. Ah, is al Kiwi. Later I go to put the subtitles for in the video. But now I go to speak in Spanish, ¿ok? Esto no sé ni qué cojones es, porque está puesto en su idioma y no sé lo que es. Contador independiente. Pues ni idea de lo que es. Este ya sabemos quién es. Nuestra gran Pogo. Pogo Gladiator. Que ¿a dónde estará? Es una buena pregunta y algo que habría que decir, ¿no? En un aniversario. Oye, di algo por lo menos, ¿no? External QA Consultant. QA Testing y demás. Vale. La Game Designer, es decir, diseñador principal de lo que es el juego. Esto no quiere decir que haga, en este caso, no sé si este caso hace diseño como tal, sino que como hace que todo funcione. Cofundadora de Donkey Crew. El animador principal, bueno, no es un senior, es decir, perdón, es el animador y bueno, que ya tiene bastantes conocimientos. Game Design, es decir, diseñador del juego. Uy, no, vamos para atrás. Director de arte. Diseñador 3D. Obviamente aquí tenemos varios. Es normal, igual que habrá diferentes diseñadores del juego. Para que funcione todo correctamente, ¿no? Graphic Designer. Junior Game Designer, es decir, este más novatillo, para así decirlo, pero bueno, el diseñador también del juego. QA Specialist, también otro tester, y en este caso por localización. Y yo creo incluso que la foto me suena en nuestro gran Sirius. Neon Sirius. ¿Vale? Vamos a la productora. Artista conceptual. Este es el de ventas. Que bueno, el de ventas está tiene que estar mosqueado, Tiene que estar mosqueado. Animador 3D. Oiga, no. Animador 3D. Que aquí ya no veo ni los nombres. Y Last Level Designer. No sé qué significa, pero es como diseñador líder de niveles. Ni idea de lo que significa eso. Pero bueno, es también los que se encarga de básicamente que el juego funcione como... Ah, bueno, a ver, realmente todos hacen que el juego funcione. Pero esto es como que... Creo que más como más... enredan más con Unity y demás. Aunque creo que... Es que... No está con Unity, ¿no? No, no era Unity. Con su... Joder, a ver si lo digo ahora. Bueno. Son los que se encargan de programar, por así decirlo. Hay algunos que diseñan, otros que mandan, otros que ajustan todo, otros que testean y otros que, bueno, pues son los picacódigos, ¿no? Como vemos, no son... Ven los 18 empleados, ven los 28 empleados, no es una empresa muy grande, eso ya lo sabíamos. No hay ninguna más novedad por aquí, ¿no? No hay novedades. Tenemos esta de lo del UI Designer. Que mira, también tenemos aquí hace 5 meses el 3D Artist. Mira, tenemos varios. Aquí han hecho todas las ofertas de empleo y tal. No han publicado nada más. Y diría que bueno, estas son las mismas que están aquí. Que al fin y al cabo aquí no tenemos fecha.
Viendo lo que han hecho y que no hay novedades. Es que mira que normalmente hago vídeos y el mismo día dicen algo. Hoy lo he hecho así a posta, pero digo, a lo mejor dicen algo. Pero no. Tendríamos aquí que no han puesto nada nuevo. Esto diría que sigue igual. Como digo, en los servidores sigue exactamente igual. Vamos a actualizar, no ha habido nada nuevo. La última actualización fue hace 16 días. No sé a qué... Era un cambio menor, que incluso... creo que es cuando hice el vídeo, ¿no? O por ahí, sí, era cuando hice el vídeo. Era un cambio menor que no tuvo nada nuevo, o por lo menos no se sabe si tuviese algo nuevo. Y bueno, esto es todo. Ahora mismo voy a ya hablar lo de que la gente dice, Dani, ese juego está muerto. Dani, ya poco le queda. La gente ya está hasta narices. Vamos a verlo. Y bueno, también investigo en esto, ¿no? Aquí yo investigo en todo, ¿no? Al fin y al cabo, quiero daros toda la información posible. A ver. Vamos a ver la salud del juego, por así decirlo, el número de jugadores en Steam. A ver, en salud, por así decirlo, está pues con una vida, la barra de vida está muy baja, vamos a ponerlo así. La barra de vida está bastante baja, porque tendríamos 500 players, ¿vale? Es decir, la barra de vida está jodida. Está jodidísima. Que estaba peor. Sí, en noviembre, por ejemplo, y en diciembre estaba más jodida. Que ahora ha subido sin hacer absolutamente nada. Es que no han hecho absolutamente nada. Pero la barra de vida ha subido. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, han salido un servidor privado que, bueno, a la gente le ha llamado la atención. Porque está ciertamente limitado. Han empezado a hacer streaming también algunos que jugaban antes. Y se ha metido más gente. Eso ha hecho que, bueno, pues que suba algo, ¿no? De lo normal. Entonces podríamos vernos aquí 2 personas en los últimos 30 días. Podemos ver que aquí pegó una pequeña subida de 300 personas. Que supongo que fue principalmente por eso. Bueno, también por las vacaciones y tal. Pero en plan porque crearon servidores privados y tal. Por eso mi hincapié, viendo cómo es el desarrollo de los juegos, mi hincapié en el sistema de mods. Porque un sistema de mods te permite que la comunidad te haga el juego, por así decirlo. Y que la comunidad haga más activa el juego. No solamente basándonos en lo que pongan en el oficial. Problema, que yo ya he llegado a un punto, estuve mirando y tal, y el concepto de mods entiendo que es bastante complicado actualmente. Porque los servidores privados ni siquiera tienen los datos guardados en el propio servidor. Es decir, los datos de la gente y del mapa en principio se cargan de manera están guardados de manera externa en sus propios servidores. Entonces supongo que eso es una gran pega para hacer un sistema de mods, y que supongo que también tendrán que cambiar eso antes. En IP, por ejemplo, aquí la gente, pues bueno, en mayo ya sabemos que aquí en esta época subió un montón. Aquí ya se ha mantenido. Como veis, han subido 1000 personas en todo Steam. Desde entonces no ha habido ninguna novedad de que haya más followers, es decir, que haya más gente interesada en lo que es en el juego. Pero así a lo bruto, por así decirlo. A ver, yo no voy a decir que está muerto el juego, pero cada día le pesa más mantenerse vivo. Esto es así. Me cuesta a mí decirlo porque, vamos, que no me podía ayudar al juego de las narices. Anda, no me he forzado yo para que también haya aquí movimiento. Ayudar a la comunidad española y tal. Y nada, y nada. Y bueno, le están dejando morir. Le están dejando morir. Esto es así. Y está claro. Cosas que veo que por qué le están dejando morir. Primero, Community Manager ha pasado de que sí que en 2020 hubo un tiempo que se hacían que si noticias de que iba a salir esto, de que si iba a salir lo otro y tal.
a que ahora por parte de desarrollo lo que se ve de vez en cuando, algún desarrollador o tester dice por el chat, pues mira, se tiene pensado implementar esto. Y esa gente, esos que lo dicen de vez en cuando, pues sí que suben el IP. Es lo que dicen un poco, pues mira, pues está interesante. Pues vamos a esperar a la Season 5. Pues no sé qué, no sé cuánto. Lo demás es como, pues vale. Es como, vale, el juego ya, pues aquí se queda, ¿no? Luego, como digo, por parte de Community Manager siempre me he quejado y ahora mismo, bueno, ya lo he dicho, lo estoy diciendo miles de veces. Me estoy quejando. Y es que las noticias del tema de últimamente de Community Manager son, oye, que estamos ofertas en Steam. Y te quedas tú diciendo, vale, y está en oferta en Steam cuando no ha sacado nada nuevo. Cuando la gente que ya conoce el juego, pues ya lo tiene. Cuando no está generando ningún IP por Twitter, ni por Facebook, ni por ningún lado. Es que no hay ningún IP por ningún lado. Y no hay más, es que ahora la oferta de Steam tampoco igual, porque le tienes en otros lados por $3. Gracias a los bundles que publicaron, pues hay gente que lo está revendiendo. Y bueno, pues lo tienen por eso, por $3, $4 o 4 euros, ¿no? Entonces, como que, vale, pues tenemos un. Hay oferta, pero bueno, es que no, ni llama la atención, yo creo. No hay novedades, no hay nada. Y ahora vamos a ver pues, lo que estoy diciendo. Esto se llama Google Trends. En teoría es para ver el IP que tiene la gente a nivel mundial, en este caso, sobre el juego de las OS. Es decir, básicamente es la cantidad de búsquedas que se hace de ese concepto. Vamos a ponerlos en principales. Podremos ver que el pico más alto estaba pues en la misma época donde había más jugadores, obviamente, ¿no? Es lo más normal, Vámonos a los últimos 12 meses. ¿Vale? Mira no sé si le puedo poner algo más. No, vale. Ya nos pasamos. Creo que se puede poner un nuevo personalizado, pero bueno, vamos a poner los últimos 12 meses. Mira de dónde veníamos. ¿Vale? Aquí pegó una hostia de la lindo. Sacaron, porque esto es la temporada 3. Pegó una hostia de lo lindo. Y ¡pum! Subió un poquito, pero muy poquito, por la temporada 4. Como veis, la subida en este caso fue la ola muy pequeñita. Y desde entonces, pues bueno, la ola ha estado en la mierda. Ha ido bajando. Aquí volvemos a subir un poquito, como digo, el mismo punto en el repunte de jugadores de que hubo 200 personas más, pues aquí se nota también, ¿no? Al fin y al cabo va todo vinculado. Y aquí vemos que incluso ahora está tendiendo como a la subida un poquito también. ¿Por qué? Pues supongo porque la gente lo está buscando a ver si hay alguna novedad. Ahora que es lo que es el tema del aniversario. Aquí vemos, se ve más detalladamente. Bueno, es que realmente es que los numeritos, eso no sé exactamente lo que hace, pero el concepto es, cuanto más arriba esté, mejor, ¿no? Como un porcentaje, ¿no? El 29 de enero fue cuando más de estos meses fue más alto. Y ahora estamos en un 20, un 45, 20 según el día. Que esto prácticamente es una búsqueda, ¿no? Porque si nos vamos aquí, consultas relacionadas en aumento, vemos que la gente cada vez pregunta más para Play 4. No sé si hayan dicho algo en Play 4, no han dicho absolutamente nada, así que la gente ya pregunta también cada vez más el número de gente que lo juega, el Reddit. Y a ver, vamos a principales. Aquí son las referencias por lo que está relacionado. Y en principales, pues bueno, tendríamos esto, las horas en sí, el player count y tal.
Al fin y al cabo, bueno, aquí ya podéis ver pues, las búsquedas, las novedades y tal, de lo que va saliendo en el juego. Bueno, aquí lo que se ve, por así decirlo, es el IP. Y no hay mucho. No hay mucho. Cago en la mano. Es que me duele. A ver, y ahora vamos a hacer aquí una búsqueda. Esto te ha puesto por última semana, sí. De las novedades que hay. Que han salido, las cosas nuevas que han salido, ¿no? Vamos a verlo. Para hacer ya una búsqueda intensiva. Ayer lo miré y bueno. Esto es YouTube, que obviamente salgo yo ahora mismo. Review de las Oasis en Instant Gaming. Pues bueno, que alguien ha hecho una review o algo de eso. Esto tampoco igual. Esto igual. En las discusiones supongo que habrá alguna novedad de que alguien diga algo. A ver. Aquí no hay nada, pero aquí supongo que sí habrán dicho algo. Efectivamente. Hay alguna cosita, pero bueno, normal. Aquí Twitch, de que alguien habrá hecho streaming. Hace 3 días salió un fondo, pusieron un fondo en esta página. Aquí nada nuevo, nada nuevo. Esto no es siquiera del juego. Esto tampoco, no sé ni lo que es. Esto es algo en ready. Y bueno, aquí ya, bueno. Ya, si os fijáis, ya incluso a partir de la primera página, con el concepto de la base ya no sale nada nuevo. Como vemos, esto también significa que es como, bueno, qué novedades, hay mucho IP, hay muchas novedades. Community Manager, como siempre metiendo mierda al Community Manager, lo estás haciendo súper bien. Te aplaudo. No te sé la ironía. Y ya está. Es que no tengo nada más que decir. Han sido literalmente casi una hora de streaming. He dado toda la información que tengo, toda la información que doy. Y mi respuesta es que lo den por saco. Ya no voy a hacer ningún vídeo más hasta la temporada 5. A no ser que haya algo nuevo que no salga ni siquiera con la temporada 5. Bueno, si hay algo nuevo, obviamente lo diré. Ya no haré ningún vídeo más en este canal hasta la temporada 5. Sí que haré streamings, ¿vale? Haré streamings en Twitch. Y seguiré actualizando por lo que es el bot de las Oasis en el Discord y el bot de lo que es la página web en la página web Estileto. Pero por lo demás, la verdad que ya es cuestión. Ya con esto, para mí es como, vamos a dejarlo ya me da absolutamente igual todo. Ya ni sé, ni hay IP ni nada por ese día, ni nada por el estilo, porque bueno, ya da un poco igual. Y cuando sea, pues ya nos daremos la sorpresa. Es lo que hay. Que no hay nada más que decir. Es que no hay nada más que decir. Y bueno, si Donkey Crew llega a ver esto, algún miembro de Donkey Crew, me gustaría decirles que entiendo vuestra posición con el tema de que se haya retrasado por lo que se ha retrasado. Pero al fin y al cabo vosotros sois una empresa. Vosotros os alimentáis de un juego y el juego para que esa gente se alimente necesita sobrevivir. No sé si se me entiende. A ver si os ponéis un poquito las pilas. Y bueno, mi más apoyo a todos los que están ayudando. Es que tampoco puedo decir nada más sobre ese tema. Dicho esto, os espero que os guste este streaming vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.